Bueno, continuando lo que dejamos en la clase pasada, sí, habíamos arrancado lo que son, bueno, toda la motivación de por qué es necesario empezar a estudiar un poco sobre la existencia y unicidad de las soluciones. Bueno, vimos algunas definiciones de funciones continuas, funciones diferenciables, y en particular vimos una definición nueva por ahí para la mayoría, que es la función de Lipschitz, ¿sí? Que es, como dijimos, es un tipo de funciones que engloba a las funciones continuas diferenciables, es decir, que las funciones continuas diferenciables están dentro de las funciones de Lipschitz, es decir, que si una función es continua diferenciable, también es una función de Lipschitz. La inversa, obviamente, no necesariamente es cierta, ¿sí? Hay funciones de Lipschitz que no son continuas diferenciables, como es el caso, por ejemplo, del módulo de x, el módulo de x, y esto va a aparecer más adelante, en la práctica que ahora aparece. El módulo de x es una función que no es diferenciable, porque, bueno, tiene una discontinuidad en la primera derivativa justamente en el origen, ¿sí? Sin embargo, esta función, esta f de x, igual a módulo de x, cumple con esta propiedad de Lipschitz, y no solo que la cumple en un dominio, ¿sí? Localmente, sino que también la cumple globalmente para todo el espacio de estados, ¿sí? Bueno, en definitiva, eso es importante que se vayan con eso, ¿sí? Las funciones de Lipschitz son un conjunto más generales que incluyen las funciones continuas diferenciables, pero que no están limitadas exclusivamente a eso, ¿sí? Hay otras funciones, como por ejemplo puede ser módulo x, que es una función de Lipschitz, por más que no sea continua. Es continua, pero no es diferenciable, ¿sí? Por lo tanto, a partir de estas funciones de Lipschitz, la definimos localmente en un conjunto cerrado y en un conjunto abierto, perdón, y globalmente para todo el espacio de estados. Este tipo de funciones son las que, en definitiva, nos terminan enmarcando la enunciación del teorema de existencia y unicidad. Esto creo, no, esto no lo vimos, perdón. Me llega hasta acá. Me falta una parte. Esto ya lo vimos. Vimos este ejemplo de aplicación. Vimos el método de Picard. Y decíamos que las funciones de Lipschitz básicamente nos van a dar el marco de trabajo para poder garantizar que un sistema en ecuaciones ordinarias diferenciales, no lineales, tiene solución y esa solución es única, ¿sí? Y creo que justamente terminamos en esta última parte donde enunciamos, sin demostración, sin mayores detalles, enunciamos el teorema fundamental de la existencia local, ¿sí? Que, bueno, esto para mayor detalle lo pueden ver en el PERCO, ¿sí? Que es básicamente de donde saqué yo bueno, la demostración de este teorema, ¿sí? Que me olvidé de descargárselo al anexo, pero ya se los voy a dejar listos en el anexo por si alguno quiere repasarlas. Repito, por si entra la duda, yo no suelo tomar deducciones y demás, no me interesan. Me interesa que alguna vez la hayan visto, que más o menos sepan por dónde va la mano para que tengan una idea base sobre, bueno, qué cosas se necesitan conocer o bajo qué puntos, qué hipótesis y qué conclusiones se llegan cuando se analizan o se demuestran esta clase de teoremas. Pueden ser más complejos o menos complejos dependiendo de, bueno, la metodología de demostración que utilicen. Yo en particular le marco la que hay en el PERCU porque es la más sencilla. Después pueden ver, creo que en el CALIL hay otra demostración, ya para sistemas no autónomos, pero ahí se mete con propiedades de mapeos contractivos y algunas cosas un poquito más difíciles de analizar, o por lo menos hay que tener un conocimiento un poquito más amplio sobre las matemáticas que hay detrás, que lo ensucian un poquito, ¿sí? Acá simplemente con saber algunas nociones sobre secuencias y convergencia de secuencias, estamos más que habilitados para entender la demostración en su plenitud, ¿no? Pero en particular, lo que nos decía este teorema, ¿sí? Es que dado un problema de valor inicial, x punto igual a f de x, que es lo que venimos analizando con condición inicial, x de 0 igual a x0, un determinado conjunto inicial, ¿sí? Y sea una función, y sea el campo vectorial f de x una función continua, ¿sí? En un dominio D, fíjense que es continua, no estamos pidiendo que sea diferenciable, simplemente hace falta que sea continua, que satisfacen localmente la condición de Lipschitz, ¿sí? Nosotros ya sabemos que si una función es continua diferenciable, satisface la condición de Lipschitz, así que estos dos
Estas dos condiciones son satisfechas por justamente las funciones continuas diferenciables, pero esta definición, como veníamos diciendo, incluye otras funciones que no son diferenciables en un conjunto D abierto de Rn que contiene x0. Entonces podemos tener garantía de que va a existir una única solución, por lo menos para un intervalo de tiempo de t de 0 a a, donde a es un número que desconocido, pero sabemos que existe, ¿sí? Y esa es la importancia del teorema, ¿sí? No sabemos durante cuánto tiempo va a existir, pero sabemos que por lo menos un instante de tiempo después de que arranque la condición inicial, el sistema va a tener solución. Tendré que ir construyéndome la solución paso a paso para, si quiero garantizar, si quiero, bueno, poder garantizar que mi sistema tiene solución en un rango más amplio de tiempo, ¿sí? Pero acá por lo menos me dice que no sé qué tan grande y qué tan chico es A, pero sé que existe, ¿sí? Por eso, de vuelta, la palabra local implica que viene de acá, ¿sí? Muy cerquita de la condición inicial, todo esto se cumple. Si me alejo de la condición inicial, no se cumple. De vuelta, el problema que tiene estos teoremas es que no me dice qué tan cerca o qué tan lejos tengo que estar de la condición inicial para que esto sea válido o no, que eso dependerá exclusivamente del problema, ¿sí? Eh, bueno, y quedamos un poquito hoy en terminar de ver otros años, como decía, le hacía la demostración completa. Acá por ahí no quiero perder tanto tiempo, así que se las dejo como anexo. Sí voy a dar algunas pautas para, bueno, para que sepan si la quieren ver de dónde salen o qué cosas hay que tener en cuenta para hacer esta clase de análisis. Pero bueno, esto es más que nada muy informativo para que tengan una idea de qué va a la mano, no tanto, no es para evaluarlos ni que lo tienen que saber, pero bueno, sí, me parece que complementa un poquito el uso del teorema, saber de dónde sale justamente, ¿sí? Y la demostración del teorema, por lo menos la que aparece en el PERCO, sí, repito que en el CALI tiene otra demostración, si la van a ver de ahí, por ahí se van a marear un poquito más, pero también es muy interesante si se quiere meter más en la matemática. La demostración de PERCO lo que tiene de bueno es que esa demostración la hace a partir de la demostración de una convergencia de una sucesión de vectores continuos, U de K, ¿sí? A un vector límite U de T, básicamente, ¿sí? Entonces hay que demostrar que el conjunto de los vectores, que una secuencia de vectores la llamamos así, U de K, donde estos vectores son en verdad funciones del tiempo, ¿sí? Lo que pasa son diferentes funciones del tiempo. Estas, estas secuencias convergen para K teniendo infinito a un vector límite denominado U de K, que va a ser nuestra función solución del sistema de ecuaciones de diferencia, ¿sí? Bueno, demostrar que esto converge a un vector límite es bastante complicado, no es una tarea sencilla, así que lo que se suele hacer es no demostrar explícitamente la convergencia a un vector límite, sino que demostrar que la función de de K pertenece a un espacio particular que se llama espacio de Banach, donde toda secuencia que converge de la forma de Cauchy, ¿sí? Que es la convergencia de a pares de vectores, ¿sí? Ahora lo vamos a repasar un poquito. Si el espacio de Banach es un vector, es un espacio de funciones en este caso, donde si yo puedo demostrar que una secuencia de vectores converge de la forma de Cauchy, también lo hace de la forma a un vector límite, ¿sí? ¿De qué me sirve esto? De que para demostrar esto, lo único que necesito es demostrar que los vectores convergen de esta manera. A 0 para k y n tendiendo a infinito, ¿sí? Fíjense que esto no implica conocer la solución del problema, no implica conocer u de t, sino simplemente demostrar que a medida que yo tomo vectores cada vez más alejados, con componentes k y n cada vez más grandes, ¿sí? Esa diferencia entre esos vectores va tendiendo a 0 a medida que yo estoy yendo a infinito, ¿sí? Son dos formas de convergencia diferentes, ¿sí? Dos definiciones de convergencia diferentes, que en cualquier caso una cosa no implicaría a la otra, ¿sí? Esto, en general, uno no puede decir que si converge un vector límite también converge de esta manera, pero sí uno lo puede decir si estoy justamente en un espacio de Banach, que el espacio de Banach, que en particular una secuencia de vectores de funciones continuas pertenece al espacio de Banach. Entonces, si yo sé que estoy trabajando dentro de un espacio de Banach, puedo demostrar que esto se cumple, básicamente. Y creo que en el Calil hay una demostración de eso, que bueno, eso ya es un poquito más avanzado, así que no vamos a entrar tanto en detalle, ¿sí? A partir de estas ideas, la idea de demostrar es que mi sistema de ecuaciones diferenciales, dado por
x punto igual a f de x, bueno, es demostrar que las soluciones de mi problema convergen a una única solución, básicamente. Para hacer eso, la demostración, por lo menos la que les estoy mostrando, parte de, bueno, por lo menos usar la información que nos da el teorema. ¿Sí? La primera información importante que necesitamos es las características del campo vectorial que estoy analizando. ¿Sí? No es cualquier campo, sino que tiene que cumplir ciertas condiciones. En particular, que sea una función continua en D, ¿sí? Que es una de las condiciones que pide, y además que cumpla con la condición de Lipschitz, por lo menos localmente. Este L0, acuérdense que implicaba que es localmente, ¿sí? Que para cada punto que está analizando se cumple con la condición de Lipschitz, se cumple con una constante en particular L0. Si cambio mi punto x0, va a cambiar mi constante L0 seguramente. ¿Sí? Y esto implica que lo cumpla localmente, pues las definiciones que vimos en la clase pasada, implica que, bueno, esta condición se cumple para cualquier valor que tome en una bolita muy cercana a la condición inicial. Acuérdense que este n0 implicaba, dado mi punto x0, implicaba una bolita pequeña alrededor de x0, ¿sí? Y acá estoy diciendo, tomo cualquier par de dos puntos xy, uy, se me fue el mouse ahí, cualquier par de puntos de xy para que cumpla justamente con esta condición, ¿sí? Donde, bueno, la definición de n0 es esta que hay acá. Esta es la definición de una bola, básicamente con amplitud epsilon, donde epsilon puede ser lo más chico, tan chico como yo quiero, ¿sí? Que básicamente toda esta definición se concluye en que f de x es localmente Lipschitz. Y la otra cosa que bien no lo dice explícitamente el teorema, ¿sí? El teorema simplemente nos dice que f es continua, pero ya que tenemos una función f continua sobre un conjunto cerrado y acotado, como es una bolita alrededor de x0, ¿sí? Cualquier función continua dentro de un conjunto de n0, cerrado y acotado, ¿sí? Va a tener un máximo en alguna parte, ¿sí? Ya sea en el límite de mi bolita de n0, en el límite, en cualquier parte del límite, o dentro de mi bolita de n0, en algún punto esa función f de x va a tener un máximo porque esa función es continua y el límite de mi región está completamente definido, ¿sí? Fíjense que esta clase de propiedades no ocurre, por ejemplo, cuando estamos analizando un conjunto abierto, porque un conjunto abierto puede no tener máximo porque si cada vez que yo me alejo al límite, cada vez que me acerco al límite, perdón, como en un conjunto abierto el límite no está incluido dentro de la región, o sea, esta región que yo marqué en rojo continuo, esta curva de rojo continuo, no pertenece a un conjunto D abierto, ¿sí? Yo me puedo acercar siempre más y más a ese límite sin tocarlo, porque no puedo tocarlo porque no pertenece al límite, pero siempre me puedo acercar más y más, y si la función es creciente, eso implica que siempre voy a tener un valor mayor a medida que me acerco, ¿sí? Entonces no puedo definir con claridad un máximo en N0, ¿sí? Bueno, ese problema, esta clase de problemas en conjuntos abiertos no ocurre en conjuntos cerrados, por eso es muy común, por ejemplo, usar en general esta clase de demostraciones, tratar de llevar todo a un conjunto cerrado. Creo que algunas de estas cosas ya habíamos comentado la clase pasada cuando hicimos la demostración de una función continuamente localmente Lipschitz, ¿sí? Que era alguna de estas propiedades que utilizamos por acá, ¿sí? Para la definición de este L0, si se acuerdan, ¿sí? La justificación para esta elección de L0, ¿sí? Como el máximo dentro del gradiente de fx, es análoga a la definición eh, de este valor m, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, acá ya no estoy tratando con gradiente de f, sino simplemente con f. F tiene un máximo en n0, ¿sí? Esto es lo que dice esto, ¿sí? Y a partir de estas dos cosas que se pueden sacar directamente de lo que es el enunciado del teorema, ¿sí? Bueno, a partir de estas dos condiciones, uno puede realizar la demostración de que justamente el sistema bajo estas condiciones va a tener solución y esa solución va a ser única, ¿sí? Bueno, de vuelta, no vamos a hacer la demostración completa, pero sí decir que de dónde sale. Y de dónde sale es un poquito lo que venimos trabajando, ¿sí? Vamos a definir a partir del método de Picard para resolución de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Acuérdense que en la clase pasada vimos el método, si quieren se los repaso muy rápidamente, perdón que vaya subiendo y bajando, pero por ahí queda más claro, ¿sí? Acuérdense que el método de Picard, que vimos en la clase pasada, era un método que nos permitía
encontrar la solución de un sistema de ecuaciones diferenciales a partir de la demostración de la convergencia de una secuencia, ¿sí? Que es básicamente lo que nosotros vamos a querer hacer. En particular, acá lo demostramos de forma práctica para lo que es un sistema lineal, ¿sí? Donde el vector u de k convergía a una secuencia de este estilo, ¿sí? Donde si k tiende a infinito, nosotros sabemos que esto converge a la exponencial de a por t, ¿sí? Que es un poquito lo que ya sabemos de, bueno, de los sistemas lineales y de, bueno, expresar el exponente de a por t como una sumatoria infinita. Eso mismo podríamos hacerlo para un sistema no lineal genérico, donde f de x no lo conocemos a priori, pero sabemos ciertas nociones sobre f de x. ¿Cuál es la complejidad de eso? Que ahora, bueno, este enfoque práctico que venimos trabajando, donde fuimos construyendo varios vectores y, bueno, intuimos cómo iba a ser el vector de u de k a partir de extrapolar el resultado que íbamos teniendo para vectores menores, ya no lo vamos a poder hacer porque no vamos a ir pudiendo resolver f de x, básicamente porque no lo conocemos. Sabemos algunas cosas, pero no lo conocemos de forma completa. No lo conocemos como si conocíamos esta función lineal que era simplemente x punto igual a por x. ¿Sí? Eso es un problema para la demostración, pero que lo vamos a sortear simplemente a partir de tratar de definir cotas sobre algunas propiedades del sistema, en particular sobre el campo vectorial propiamente dicho y sobre su gradiente. Sobre el gradiente no, perdón. Bueno, sí, en verdad sí creo que más adelante dentro de gradiente. Acá no lo comenté, pero no importa. Para lo cual, para hacer esta demostración, permítanme que llevo esto a pantalla completa porque está molestando mucho ya las herramientas. En particular, lo que nos interesa a nosotros es demostrar que esta secuencia, donde acá tenemos de vuelta una secuencia de vectores, U1, U2, U3, U4, que como verán son funciones continuas, cada vector U de K es un vector de una función continua, igual a una función continua, ¿sí? Donde queremos que a medida que avancemos en el número, en el k del vector, ¿sí? Ese vector tiende a un vector límite u de k, que es la solución de nuestro problema, básicamente, ¿sí? Que es esto que aparece acá. Por lo tanto, bueno, por todo lo que dijimos, esto del espacio de Banach, funciones continuas, secuencia de Cauchy y demás, ¿sí? Nosotros vamos a demostrar esto demostrando esto, ¿sí? Si nosotros podemos demostrar esto, ¿sí? Que en general es una convergencia más relajada, es más fácil de demostrar, ¿sí? Al pertenecer los vectores u de k al espacio de Banach, podemos decir que si demostramos esta convergencia, también estamos demostrando esta convergencia sin encontrar, y esto es lo importante, sin encontrar el vector límite. No estamos encontrando cuál es la solución de nuestro sistema, ¿sí? Pero estamos demostrando que esa solución existe y esa solución es única, ¿sí? Fíjense lo fuerte que es la herramienta, ¿sí? Sin encontrar la solución, puedo garantizar de que exista la solución, ¿sí? Como, como les digo siempre, básicamente en todas las clases, en general uno no va a encontrar la solución de su sistema de ecuaciones diferenciales, salvo que sea algo muy sencillo de resolver, que lamentablemente la naturaleza no suele ser tan dócil con nosotros y en general suele ser bastante complicado encontrar ciertas soluciones, sobre todo cuando el sistema se está haciendo más y más complejo, ¿sí? Por tanto, saber que el sistema tiene solución sin poder encontrarla ya es un montonazo de información que nos va a resultar extremadamente útil para poder validar la descripción que hagamos posteriormente sobre nuestro sistema, ¿sí? Porque si nosotros hacemos alguna conclusión sobre cómo se comporta el sistema, pero después resulta que ese sistema no tiene solución, o en verdad no va a haber tener un problema después matemático en el medio, bueno, toda la deducción o todo lo que habramos podido decir sobre ese sistema no va a ser válido porque justamente la solución no existe, ¿sí? Entonces, saber la solución, saber que el sistema tiene solución sin saber explícitamente cuál es la solución, es, eh, es algo muy poderoso muy necesario para poder describir nuestro sistema, ¿sí? Bueno, acá me quedó repetido. Eh, bueno, el truco de esto, no vamos a entrar en detalle, es empezar a trabajar con estos vectorcitos, ¿sí? Donde este vector, acuérdense que u de k va a ser simplemente x0 más la integral, esto es de 0 a t, si mal no recuerdo, de f de x evaluado en
el vector anterior, u de k menos 1 diferencial tau. Esta es la definición de un vector con respecto a su anterior. ¿Sí? Bueno, yo a partir de esto, fíjense que aparece acá f de u, ¿sí? Pero bueno, yo a f de u lo tengo acotado. Lo tengo acotado por m, por lo menos en una región n0. A partir de esa cota, bueno, yo voy a poder ir construyendo un poquito algunas características sobre este vector que hay acá. En particular, uno puede llegar a demostrar que esto está acotado bajo esta condición que hay acá. ¿Sí? Donde esto que hay acá se acota por esta sumatoria infinita. ¿Sí? Esta sumatoria de vuelta es muy conservativa, ¿sí? Digamos, no nos serviría para describir particularmente el sistema, ¿sí? Pero demostrando que esto converge, ¿sí? Cuando, o esto tiende a cero, mejor dicho, cuando n tiende a infinito, estoy demostrando que justamente esto está, el módulo de la resta entre estos dos vectores tiende a cero también. ¿Sí? Si yo demuestro que este lado de la desigualdad tiende a cero, si esto tiende a cero, como esto lo va apretando, es un sándwich, esto no le queda otra que también converger a cero. ¿Sí? Bueno, y a partir de eso, sí, como esto es de vuelta es una serie de potencias, ¿sí? Demostrar la convergencia de esta clase de series es posible, entonces uno puede llegar a un resultado de este estilo, donde en particular, si L0 por A es el instante de tiempo que quiero analizar, L0 es la constante de Lipschitz de mi sistema, si L0 por A es menor a 1, ¿sí? Nosotros sabemos que esta clase de convergencia para n teniendo a infinito tiende a cero. ¿Sí? Por tanto, si eso se cumple, esto tiende a cero. ¿Sí? Y como esto tiende a cero, el lado izquierdo de la desigualdad, como esto es mayor o igual a cero, el lado izquierdo de la desigualdad también va a tender a cero. ¿Sí? Que es un poquito esta condición que aparece acá. Fíjense que acá no aparece nociones sobre la solución del sistema, no me aparece nada sobre f de x, u de x, nada, simplemente me aparece la cota de f de x. En particular, no la cota de f de x, sino la cota de su condición de Lipschitz. ¿Sí? ¿Por qué uso la condición de Lipschitz? Justamente porque acá tengo la resta de dos cosas y la condición de Lipschitz, análogamente, nos habla sobre la resta de dos cosas, ¿sí? De dos vectores en particular. ¿Sí? Bueno, trabajando un poquito la expresión, uno podría demostrar la convergencia de esta secuencia. ¿Sí? De vuelta, se puede guiar, se puede hacer bastante bien. ¿Sí? Tiene algunos detalles la demostración. En particular, uno debería demostrar que para asegurar que esta convergencia, este tipo de convergencia, converge a un vector límite, debería asegurar que esta clase de vectores es un vector continuo. ¿Sí? Bueno, eso no es trivial, demostrar que este vector efectivamente es continuo no es trivial. Para eso tiene que demostrar básicamente que esta integral existe, por lo menos en dominio y demás. Bueno, esas partes están enunciadas en la demostración. ¿Sí? Pero bueno, garantizando que todos los vectores u de k son continuos, entonces, si yo demuestro esta convergencia, ¿sí? De esta secuencia, bueno, estoy demostrando que converge un vector. ¿Sí? Y eso es una idea, de vuelta, con estas palabras no pretendo que entiendan nada, ¿sí? No se van a sacar por ahí mucha información de acá, pero es una forma de, vean, bueno, ¿cómo demuestro todas estas cosas? Bueno, simplemente con un trabajo sobre secuencias de vectores u de k, puedo demostrar justamente la convergencia de mi solución a un vector límite u de t, ¿sí? Que va a ser mi solución x de t, a fin y al cabo. Pero bueno, todo esto es muy matemático, ¿sí? Esto es de vuelta. Si a alguno le interesa profundizar sobre la matemática que hay detrás de esto, les recomiendo que vayan un poquito a los libros y lo profundicen, porque bueno, si entienden las bases de esto, después obviamente la aplicación del teorema suele cobrar un poquito más de sentido. No implica que sin saber nada de la demostración uno también pueda agarrar el teorema y utilizarlo, ¿sí? Pero como verán, las demostraciones no son tan directas y tienen cierto grado de vuelta, ¿sí? Las cosas, cuando trabajamos en el terreno no lineales, se vuelven lamentablemente un poquito más complejos que trabajar con los sistemas lineales. Complejos de dificultad, no de números imaginarios, ¿no? Bueno, básicamente esto es lo que veníamos diciendo. ¿Sí? Si U de K es una secuencia de Cauchy cuyos vectores pertenecen al espacio de Banach, para hacer eso tengo que demostrar que U de K es una función continua. U de K pertenece
a f de d. Entonces UDK converge a un vector límite UDT si, bueno, es una secuencia de Cauchy, se llama secuencia de Cauchy a las secuencias que convergen de la forma Cauchy, obviamente. Entonces, la secuencia UDK converge a un vector límite UDK, que es una función continua perteneciente al espacio de Banach, ¿sí? Es decir que tenemos solución para nuestro problema de ecuaciones diferenciales. Fíjense que escribir esto es análogo a escribir esto, ¿sí? Simplemente pasé el diferencial para el lado derecho de mi sistema y lo integré, ¿sí? Bien. Bueno, esto de acá es simplemente para la demostración local, ¿sí? Por eso hablamos de L0. Estas demostraciones se pueden extender, ¿sí? Un poquito mejor, un poquito más sencillo, más difícil, se puede extender a todo el plano o a un conjunto por lo menos convexo dentro de mi conjunto D que estoy analizando, ¿sí? Entonces, a partir de este teorema, surgen otras dos ramas, en verdad hay muchas más, porque depende si van cambiando algunas condiciones y demás, se puede decir otras cosas, pero por lo menos las tres con los tres teoremas con los que nos vamos a quedar son estos tres que hay acá, ¿sí? Uno es el que ya venimos trabajando, que es el teorema de existencia de unicidad local, que es el que ya enunciamos, ¿sí? Donde pedimos que f de x sea una función continua dentro de D y que, por lo menos dentro de D, la función sea localmente Lipschitz, ¿sí? La otra es la demostración de existencia de unicidad sobre un conjunto compacto. Acuérdense que un conjunto compacto es un conjunto que es cerrado y acotado, ¿sí? Acotado implica que todo vector dentro de mi conjunto tiene una norma acotada, ¿sí? Sí. Si yo tengo un vector X, esto siempre va a estar acotado, ¿sí? Si tengo un conjunto cerrado y acotado, ¿sí? Básicamente implica que este conjunto no se va a infinito, ¿sí? Eso implica simplemente que sea acotado. Que nos dice básicamente que, dado el problema del valor inicial que venimos trabajando, x punto igual a f de x con condición inicial x0, f perteneciente a C, que satisface, fíjense, localmente la condición de Lipschitz, hasta acá, estamos en el mismo caso que hay acá, ¿sí? Hasta esta parte es exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, diría hasta la parte del conjunto también, ¿sí? Pero que le agrega que si, además de las condiciones originales que teníamos, nosotros tenemos un conjunto W compacto perteneciente a D, ¿sí? Donde, bueno, la condición inicial obviamente arranca en D. Esto es que, básicamente lo que me está diciendo es que mi conjunto W pertenece a D, donde mi condición inicial también pertenece a W, X0, perdón, ¿sí? Donde la diferencia entre estos conjuntos, que este era simplemente un conjunto abierto, este es un conjunto compacto, o sea, cerrado y acotado, ¿sí? Si yo puedo garantizar que ese es un conjunto cerrado y acotado, eh, que cumple a su vez que toda trayectoria que inicia en W permanece en W para todo el tiempo futuro, ¿sí? Esto es una propiedad que la vamos a ver un poquito más cuando veamos los teoremas de Poincaré-Bendixson a continuación. Esto implica que, dado mi conjunto W, ¿sí? Cualquier solución inicial, valor inicial que arranque dentro de ese conjunto, me garantiza que la solución va a vivir dentro del conjunto, es decir, que nunca se me va a salir, ¿sí? Esto no pasa, ¿sí? Si yo arranco dentro del conjunto, me quedo en ese conjunto para todo tiempo futuro, ¿sí? Que es esto que hice acá. Cualquier trayectoria que inicia en W permanece en W para todo tiempo futuro, ¿sí? O sea, arranco en W y me quedo en W para todo tiempo futuro. Entonces, puedo garantizar que el sistema tiene solución inicial para todo tiempo futuro, ¿sí? Que básicamente, bajo esa nueva condición, puedo cambiar esta condición, que era bastante limitante, por esta condición que es mucho más fuerte, ¿sí? Con esto, ¿sí? Si yo estoy trabajando en un conjunto compacto, entonces puedo garantizar que mi sistema va a tener solución para todo tiempo futuro, ¿sí? Entonces, ya no me tengo que preocupar por garantizar que el sistema sea simplemente local, garantizar estas condiciones de forma local, ¿sí? Sino que la puedo garantizar para todo.
P teniendo a futuro, que es en general lo que uno desea. ¿Sí? Para eso, bueno, necesito un conjunto W compacto, lo que se llama invariante, ¿sí? Que toda solución que inicia en W permanece en W para todo tiempo futuro, que así dicho parece sencillo, bueno, listo, encuentro ese conjunto y listo. En la práctica no suele ser tan sencillo encontrar, demostrar que un conjunto es lo que se llama positivamente invariante. ¿Sí? Pero bueno, esta segunda parte del teorema nos dice que si encontramos el conjunto invariante, W, entonces vamos a poder demostrar que el sistema tiene solución para todo tiempo futuro, simplemente pidiéndole a f que sea continua y que satisfaga localmente la condición de Lynch. ¿Sí? Entonces, la fortaleza del teorema 1 con respecto al teorema 2 es extender el dominio del tiempo donde es válido el análisis que realiza. ¿Sí? Bien. Y el teorema 3, que es el más fuerte de todos, es el más complicado de encontrar o de garantizar, ¿sí? Es el teorema de existencia de unicidad global. Es decir, garantizar que el sistema tiene solución única para cualquier punto del espacio, ¿sí? Para todo tiempo futuro. O sea, encuentro la solución absoluta, así que no importa lo que haga dentro de todo el espacio, voy a garantizar que el sistema tiene solución única. ¿Sí? Que es lo que uno en general querría siempre, suele ser bastante difícil de demostrar. ¿Sí? Básicamente, de vuelta partimos de mi problema de valor inicial x punto igual a f de x con condición inicial x0, donde ahora f de x no es continua en un conjunto D, como pedíamos antes, sino que ahora, como esto es global, ¿sí? Necesito que f sea continua en todo el espacio, ¿sí? Y además que f de x cumple la condición de Lipschitz globalmente, o sea, cumple la condición de Lipschitz para cualquier par de puntos en el espacio de estados con una constante de Lipschitz única, ¿sí? Que acuérdense que si volvemos a la definición que vimos la clase pasada, déjenme que vuelva un poquito, ¿sí? Básicamente teníamos esto, ¿sí? Que un sistema es globalmente Lipschitz si f es continuo diferenciable en Rn, sí. Entonces, fx es globalmente Lipschitz si solo si el gradiente de f se encuentra uniformemente acotado. ¿Se acuerdan que hicimos algunos ejemplos al respecto? ¿Sí? Bueno, si garantizamos esto, entonces estamos, para todo el espacio, obviamente, estamos garantizando que el sistema tiene solución única para todo tiempo futuro. Que es esto que dice el teorema 3, básicamente. ¿Sí? ¿Qué hora es? Bien. Hay más derivaciones de estos teoremas, ¿sí? Dependiendo si cambiamos localmente, si cambiamos el Lipschitz en un conjunto abierto, cerrado y demás. ¿Sí? En particular, por lo menos para los que se extiende este curso y lo que van a ver en las prácticas, en general con estos tres teoremas estamos más que cubiertos. ¿Sí? Por eso se los puse resumidos acá. ¿Sí? Teorema de existencia de unicidad global, teorema 1. Teorema y existencia sobre un conjunto compacto, es decir, que satisfaciendo la condición localmente de Lipschitz, si yo tengo un conjunto invariante compacto, entonces tengo solución para todo el tiempo futuro, no solo tengo solución en t de 0 a A, donde A no conozco, solo sé que es muy chico. Y el teorema 3 que me garantiza, es todo lo que quiero, me garantiza la existencia de unicidad global de mi sistema. ¿Sí? Que para eso necesito que mi sistema cumpla con la condición de Lipschitz globalmente, que bueno, es un poquito más complicado de demostrar, ¿no? Bien. Y creo que para finalizar esto, bueno, sí, después había alguna derivación más, sí, pero tengo un pequeño ejemplo. Después estos tienen bastantes ejemplos en lo que es la práctica que les subí. Eh, Les recomiendo que los analicen. Creo que la mayoría, creo que robé de algún lado también, pero acá no hice ninguno que hay ahí. La mayoría son del Khalil, me parece. Sí, por ahí le bajé un poquito el nivel porque en general maneja sistemas variantes en el tiempo y más que acá no estamos tratando. Entonces, la mayoría de los ejercicios de la práctica son sacados del Khalil con alguna pequeña modificación seguramente. Eh, en algún momento vi un libro de soluciones que por ahí si lo encuentran tiene una guía bastante acertada de por lo menos a qué tienen que llegar, pero les recomiendo hacerlos para un poquito afianzar estos conceptos de existencia de una unicidad global, existencia de una unicidad local o dentro de un conjunto compacto, porque bueno, tienen estas sutilezas que bueno, si uno no está ducho con las cuentas, por ahí les puede costar un poquito más, ¿sí?
En particular vamos a ver un ejemplo, ¿sí? De lo que veníamos trabajando, ¿sí? Hasta ahora habíamos trabajado con sistemas que eran Lipschitz localmente, eh, para el cual tenía un tiempo de escape finito, es decir, que no tenía un tiempo, la solución no existía para todo tiempo futuro, ¿sí? Por lo tanto, cumplía solamente el teorema 1. Este caso es un caso donde se cumple el teorema 1, pero podemos hacer una extensión con el teorema 2 para garantizar que eso se cumple para todo tiempo futuro, ¿sí? Si mal no recuerdo y no me estoy adelantando demasiado al resultado. En particular, fíjense que tengo también un sistema escalar sencillo, ¿sí? No lineal, porque tengo el cubo negativo del vector x, ¿sí? Con una determinada condición x0, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos que hacer para empezar a analizar si el sistema tiene solución y si esa solución es única? Bueno, primero ver que mi función f de x es continua. Eso en general, por lo menos para estos casos sencillos, se ve bastante a priori. No debería haber ningún problema en ver que x al cubo es continuo, entonces no hay problemas de continuidad. Ahora bien, ¿qué va a pasar con la derivada? ¿Sí? Bueno, resulta que la derivada también es continua. Por tanto, f de x es una función continua diferenciable. ¿Sí? La derivada es continua, la función f de x es continua, por tanto, f de x podemos decir que pertenece, no sé si lo escribo abajo, al espacio de las funciones continuas diferenciables, ¿sí? T, en un conjunto D. En particular, esto es para todo R, ¿sí? Porque esto se cumple para todo el espacio, R cuadrado. ¿Sí? Bien, por lo tanto, si tenemos una función continua diferenciable, nosotros ya sabemos, por los lemas que vimos la clase pasada, que esta clase de funciones ya sabemos de antemano que cumplen con la condición de Lipschitz, por lo menos localmente. ¿Sí? Sabemos que una función continua diferenciable cumple con la condición de Lipschitz localmente. ¿Cumple la condición de Lipschitz de forma global esta función? No sé si alguno se acuerda que además incluía esa restricción de globalidad para la condición de Lipschitz, que tenía algo que ver con la derivada eh, o el gradiente o la derivada del campo vectorial con respecto a x. En particular, la condición adicional que se le pedía para que sea globalmente Lipschitz, ¿sí? Porque esto es continuo diferenciable para todo el espacio de estados, ¿sí? La condición adicional que se pedía, y era una condición sí, solo sí, es decir, que la única forma que se cumpla es que suceda eso, es que el gradiente de f de x esté acotado, ¿sí? Como vemos acá, cuando x tiende a infinito, el gradiente de f de x tiende también a infinito. Por lo tanto, el gradiente de f de x no es acotado. ¿Sí? Por lo tanto, esta función f de x no es globalmente Lipschitz. ¿Sí? Por lo tanto, el uso ya del teorema 3 de existencia de unicidad queda completamente descartado. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con los otros teoremas. Eh, bueno, ya está escrito acá abajo, si no está uniformemente acotado. Sin embargo, bueno, f de x ya dijimos, es definida y es continua para todo x perteneciente a los reales. ¿Sí? R orden 1 porque era un sistema escalar. Por lo tanto, el sistema cumplirá, como dijimos, la condición de Lipschitz localmente. ¿Sí? Ya con eso, ¿sí? La función f de x es continua y es localmente Lipschitz, ya podemos garantizar por teorema 1, ¿sí? Que el sistema va a ser va a tener solución única, por lo menos localmente, en un determinado conjunto dentro de mi espacio, ¿sí? Que es esta definición de acá. Fíjense que la función es continua en un conjunto D, ¿sí? Es localmente Lipschitz dentro de ese conjunto D, por lo tanto va a existir un tiempo, un intervalo temporal donde el sistema tiene solución única, ¿sí? ¿Cuál es el problema que tiene esto? Que yo no sé cuál es ese intervalo, ¿sí? En general ya nos ha pasado que, bueno, era localmente Lipschitz y si quieren volver un poquito para recordar de memoria, yo lo tengo un poquito más presente porque lo revisé hoy, pero si no lo vieron, ¿sí? Nosotros teníamos esta función que es muy parecida a lo que venimos viendo, ¿sí? Donde se cumplía la condición que era localmente Lipschitz, ¿sí? Porque teníamos f de x continua, gradiente continuo, localmente Lipschitz,
Sin embargo, cuando resolvíamos analíticamente la solución temporal del sistema para una condición inicial, ¿sí? Nos encontramos con esto, con que el sistema tenía solución, pero no tenía solución para todo tiempo futuro. ¿Sí? Es más, la solución para la condición inicial dada solo vivía en un intervalo de tiempo de 0 a 1. ¿Sí? Eso implica que t no existe para todo tiempo mayor a 0, que es la condición que nos da el teorema 2. Por lo tanto, vamos a analizar la condición que nos da el teorema 2. ¿Sí? Eh, Esto está por aquí, ¿sí? Y para eso vamos a definir un conjunto convexo lo más sencillo posible, compacto, perdón, que es este de acá. Módulo de X acotado. ¿Sí? Básicamente, visto en una recta, dado mi A y dado mi menos A, esto me define esta región W. ¿Sí? Y esto es A, ¿no? ¿Sí? Y vamos a ver si, bueno, descrito así, fíjense que es menor o igual, así que es un conjunto cerrado, ¿sí? Contiene a su límite. ¿Sí? Es compacto porque, independientemente qué vector tome acá adentro, ¿sí? El módulo de ese vector va a estar acotado. ¿Sí? Lo máximo que puedo tomar es esto que hay acá, que también está acotado, así que es un conjunto compacto, cerrado y acotado. Lo que nos resta verificar para analizar el teorema 2 es que no solo sea cerrado o compacto, que lo es, sino que también toda trayectoria que inicia en W permanece en W para todo tiempo futuro. ¿Cómo analizo eso? Bueno, puedo analizar básicamente el campo vectorial, que es lo que pasa. ¿Sí? Vamos a volver atrás porque ese dibujito me servía. Bien. Y fíjense que si yo analizo el campo vectorial, ¿sí? Y veo el signo que tiene el campo vectorial para esta región y el signo que tiene el campo vectorial para esta región, ¿sí? Vemos que cuando X es mayor a 0, por definición del problema, X punto es menor a 0. Es decir que si estoy en esta región, X punto es menor a 0. Y lo opuesto, si X es negativo, X punto termina siendo positivo. ¿Sí? ¿Qué nos dice esa información? Bueno, que si arrancamos en verde ya usé, si arrancamos en esta zona, no se ve mucho esto, si arrancamos en esta zona, ¿sí? Como X punto en esta zona es positivo, la única forma de que eso ocurra es que las trayectorias del sistema empiecen a incrementarse en valor. Ese empezar a incrementarse el valor implica este esquema ir para la derecha. Tienen esta dirección. ¿Sí? Mientras que si arranco acá, como la derivada para estos puntos a la derecha del 0 es negativa, ¿sí? Los puntos tienden a decrecer su valor, o sea, ir hacia la izquierda. ¿Sí? Y eso sucede para cualquier punto dentro de W. Es decir que, por más que yo me pare en el límite, siempre voy hacia la izquierda, para el lado derecho, y si me paro en el límite izquierdo, siempre voy a ir a la derecha, por lo cual cualquier trayectoria que inicia dentro de W va a permanecer en W para todo tiempo futuro. ¿Sí? Analizo el límite de la región y veo que siempre el sistema entra a la región, ¿sí? Nunca sale. Bueno, eso es la forma de mostrar que justamente un sistema es invariante. ¿Sí? ¿Qué me dice esto de vuelta? Bueno, también que dibuje de vuelta el conjunto, que por lo menos dentro de mi W compacto, ¿sí? El sistema, cualquier condición que arranque dentro de W va a permanecer en W para todo tiempo futuro. ¿Sí? Que es la condición que me pedía el teorema 2. Cualquier trayectoria que inicia en W permanece en W para todo tiempo futuro. ¿Sí? Como ahora se ve que el sistema es localmente Lipschitz y existe un conjunto compacto que es positivamente invariante, ¿sí? Entonces se cumplen todas las condiciones que me pide el teorema 2 y puedo garantizar que este sistema que hay acá
sin encontrar la solución, ya tengo garantía absoluta de que el sistema va a tener solución única para todo tiempo futuro. ¿Sí? Es decir, yo arranco en una condición inicial y yo sé que el sistema va a evolucionar hasta t teniendo un infinito algún valor. ¿Sí? ¿Hasta dónde y qué forma va a tener esa trayectoria? No tengo la más remota idea, pero sé que existe. Y ya saber que existe es un montonazo de información. ¿Sí? Y básicamente ese es el análisis que uno tiende a hacer en esta clase de problemas. ¿Sí? Pero estamos. Bueno. Bueno, la práctica 2 que tienen a disposición va a ser mucho de esto, ¿sí? Encontrar cuándo las funciones son Lipschitz, localmente Lipschitz, globalmente Lipschitz, o Lipschitz en un conjunto compacto, ¿sí? Y a partir de encontrar que una función es Lipschitz en sus variedades, definir si ese sistema va a tener solución única y para qué intervalo de tiempo, ¿sí? Si para todo tiempo futuro, para un intervalo de tiempo local. Eh, Bueno, queda un comentario nomás que dice que esta es una propiedad muy importante, sobre todo cuando uno no quiere tener sistemas caóticos, ¿sí? Que básicamente hay una propiedad adicional, creo que esta la saqué del Khalil, si mal no recuerdo, no la puse acá. Hay una, hay una propiedad adicional que me da bueno, acá está demostrado para el Lipschitz global, está dicho enunciado para una función que es globalmente Lipschitz, pero también puede ser enunciado para funciones locales, con otras condiciones obviamente, pero puede ser enunciado. Acá como ejemplo simplemente usé eh, la, la más abarcativa de todas, ¿sí? Que básicamente que una función sea Lipschitz también me garantiza de que, dado una solución, ¿sí? Si yo tengo mi condición inicial y mi sistema evoluciona con una determinada trayectoria, si yo arranco, no sé qué dice, si yo arranco con otra condición inicial muy cerquita de la solución inicial anterior, ¿sí? El sistema va a tener una trayectoria muy cercana a la anterior. ¿Sí? Es decir, que bajo dos condiciones iniciales parecidos, el sistema se va a comportar de forma parecida. ¿Sí? Cosa que, por ejemplo, en los sistemas que son caóticos no sucede. Dos condiciones que están muy cercanas una de otras pueden tener comportamientos completamente diferentes. Uno no quisiera que, por ejemplo, bajo dos condiciones iniciales muy cercanas, este sistema ahora venga acá y se ponga oscilante. ¿Sí? Que tengan comportamientos completamente diferentes. Esto me lo da también que un sistema sea, en este caso por lo menos, globalmente libre. ¿Sí? Por lo tanto, el teorema de dependencia continua de las soluciones respecto a la condición inicial me dice que, dado una función continua, una f de x continua que satisface globalmente la condición de Lipschitz, hasta ahora estamos más o menos dentro del teorema de existencia de unicidad global, ¿sí? Entonces, dado dos vectores, dos soluciones, x e y, del problema de valor inicial para dos condiciones iniciales diferentes, x0 y y0, ¿sí? Respectivamente, entonces, si estas condiciones iniciales están lo suficientemente cerca, ese suficientemente cerca es con este delta muy chico, ¿sí? Entonces, las soluciones hasta ecuaciones diferenciales, o el error entre las dos soluciones, va a estar también acotado con un epsilon también muy chico. ¿Sí? Que es un poquito lo que dije con dibujitos, acá es descrito matemáticamente. ¿Sí? Que también es algo que uno en la práctica también desea, ¿sí? Que el sistema no se comporta bueno, de forma tan errática frente a diferentes condiciones iniciales. ¿Sí? Uno dicho acá, por ahí si nunca se encontró con estos problemas, dice, bueno, sí, pero esto en general pasa siempre. Bueno, en ingeniería, a mí por suerte no me ha tocado, pero sé que hay gente que trabaja con esto y tiene ciertos problemas, suele ser bastante común que aparezcan estas propiedades caóticas dentro del sistema que son un problema, ¿sí? Que uno en general, salvo que lo quiera estudiar, quiera generar algo de este estilo, ¿sí? Sobre todo, bueno, se usa, creo que se usa bastante para la generación pseudo aleatoria de números que queremos que sean pseudo aleatorios. Es una propiedad no deseada que pueda aparecer en nuestro sistema, ¿sí? Bueno, que el sistema cumpla con la condición de Lipschitz, bueno, también es una herramienta muy fuerte para que nos limite un poquito el marco de operación de nuestro trabajo
y no ver cosas muy raras que suceden dentro de mi sistema, ¿sí? Que pueden ocurrir igual, pueden ocurrir, pero en general vamos a trabajar en un rango de problemáticas bastante acotados, que uno es lo que quiere, ¿sí? Y en general la mayoría de los problemas físicos pueden ser acotados de forma Lipschitz, así que a nosotros en la ingeniería por lo menos nos sirve bastante esta clase de condiciones, ¿sí? Pero fíjense que, bueno, en esta clase esta parte del curso, si bien lo que a nosotros nos interesa es que el sistema tenga solución única, ¿sí? Todo se traduce a verificar básicamente si el sistema es Lipschitz o no es Lipschitz, ¿sí? Entonces, que un sistema cumpla con la condición de Lipschitz pasa a ser una condición bastante fuerte que nos facilita mucho el análisis o lo que podemos decir sobre nuestro sistema diferencial no lineal, ¿sí? Obviamente, si es continuo diferenciable es mejor porque tenemos todo solucionado de forma más sencillo, pero bueno, podemos extender a funciones de Lipschitz un poquito más abarcativas en el conjunto de funciones que estoy analizando, ¿sí? Bueno, para no arrancar de prepo con la próxima clase, si quieren paramos unos 15-20 minutos, ¿sí? Son y cuarto, así que podemos arrancar y 20 de vuelta, y 20-25 más o menos. Y bueno, continuamos con la segunda parte, que ya vamos a ver lo último conmigo, por lo menos, que son los ciclos límites, la definición de ciclos límites. Y vamos a arrancar por hoy, vamos a dejar dos teoremas para la clase que viene, pero hoy vamos a arrancar con los teoremas de Poincaré-Bendixson, que bueno, son bastante conocidos en el ámbito y se utilizan bastante. Eh, y bueno, vamos a profundizar un poquito sobre ellos, ¿sí? Si hay alguna duda, aprovechen ahora este pequeño intervalo y vemos algo que haya quedado pendiente. Si no, bueno, nos vemos en 15-20 minutos más o menos. Vamos a parar esto.